Bienvenidos a su espacio de cada jueves a las 7 de la mañana. En esta nueva temporada, Fiducia desde cero, los vamos a acompañar con retos, visitas, historias y masterclasses para que la fiducia sea clara, cercana y parte de su día a día. Soy Carolina Orozco y estaré con ustedes en cada episodio, compartiendo experiencias y aprendizajes alrededor de este mundo fiduciario. Este es un espacio de Piensas con el patrocinio de Suárez y Gómez, abogado fiduciario, de AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, y de otros amigos que creen como nosotros en la confianza y en aprender juntos. Bienvenidos a Café Fiduciario. Bueno, ya estamos con el doctor Omar Suárez, abogado, estructurador fiduciario. Ya lo conocemos. En el episodio anterior aceptaste mi reto. Preguntas rápidas, respuestas cortas, varios temas. Hoy nos vamos con un formato diferente. Vamos a tener una masterclass. Un tema súper interesante, punto de equilibrio. Entonces, ¿arrancamos? Arranquemos de una vez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema clave que suele sonar técnico, pero que en realidad define si un proyecto arranca o no. Ese punto de equilibrio. Para empezar, ¿cómo lo explicarías a alguien del común? Bueno, cuando uno está en unas clases de economía, le dicen a uno, mire, que usted tenga unas ventas que le permitan asumir los costos. Entonces, si usted pone un puesto de empanadas, que las ventas que va a hacer de esas empanadas le den para recibir el retorno de ese costo de comprar la masa, la carne, si le echan carnita a la empanada, que eso esté cubierto ahí. Cuando esas ventas me dan para cubrir esos costos, esa masita, ahí tengo punto de equilibrio. Ok. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa con los restaurantes. También las ventas del restaurante dan para pagar los empleados, para pagar todos los alimentos que se compran para procesar. Entonces, cuando tengo esas ventas y se asume ese costo, estoy en punto de equilibrio. O sea, no estoy dando pérdidas, pero tampoco doy utilidades. Estoy ahí, por eso se llama punto de equilibrio. Pero entonces nos vamos a un proyecto inmobiliario. Cuando entramos en un proyecto inmobiliario y nos dicen vamos a necesitar declarar punto de equilibrio, ¿a qué se refieren? Súper importante. Es decir, que el proyecto se termina con las ventas que se hicieron. Okay. O sea, con esas ventas yo termino el proyecto. Las ventas que haga más allá de eso son utilidades para el constructor. Es decir, salimos a hacer la preventica, la gente va poniendo sus recursos y hacemos unas ventas del 70%, 80%, 90%, de acuerdo con el presupuesto del proyecto. Okay. De acuerdo con esos costos del proyecto, entonces miras cuánto tienes que vender para que estés en punto de equilibrio. Normalmente eso te define que si tienes esas ventas, terminas el proyecto. Esa es la definición clara. Tengo esas ventas, con esas ventas, recaudando los recursos de esas ventas, termino el proyecto. Ok, ¿y ese punto de equilibrio es obligatorio en todos los proyectos? Sigamos con el ejemplo inmobiliario, que es como el que la gente más... Bueno, en el tema inmobiliario, pues siempre le hablamos del tema de punto de equilibrio y después viene otro concepto que se llama flujo de caja. Ok. Sí, porque va atado a cómo voy a tener la cajita suficiente para poder terminar el proyecto inmobiliario. Entonces digo, listo, tengo las ventas suficientes que me dan al tope con el costo, pero esos planes de pago de las personitas que quieren adquirir unidades inmobiliarias, ¿cómo se van a comportar ahí? Es decir, van a pagar todo durante el desarrollo del proyecto, que sería lo ideal, pero pues normalmente no pasa porque la gente necesita un crédito hipotecario de largo plazo. Entonces ahí es donde tenemos otro tema que es el déficit de caja. Entonces una cosa es el punto de equilibrio del proyecto y es que con lo que vendí, si recibiera toda esa plata, lo construyo y lo termino. Okay. ¿Sí? Las ventas de ahí en adelante son utilidad. Por eso normalmente viene el otro concepto que es flujo de caja. Y es donde tenemos que hacer el análisis y decir, no, a mí no me sirve prevender el 80%, sino que tengo que prevender el 90% para tener un flujo de caja mucho más robusto. Pero igual el tema del apalancamiento es súper importante
en ese tipo de proyectos, pues en los proyectos inmobiliarios. Ok, y entonces el punto de equilibrio también aplicaría para otro tipo de proyectos que no son inmobiliarios, por ejemplo, si hablamos de derechos fiduciarios, si hablamos de este esquema de negocios donde se requiere llegar a unas ventas suficientes para que sea una realidad, pero la estructuración del proyecto requiere que ese punto de equilibrio sea muy bien definido con el flujo de caja posterior, ¿verdad? De acuerdo. Entonces ahí vienen pues en estos temas de negocios fiduciarios, bajándole un poquito al tema de negocios fiduciarios, y es que, por ejemplo, ahorita lo que hemos venido sustentando dentro de los procesos judiciales y afortunadamente nos ha ido muy bien en ellos y hemos obtenido ya varias sentencias a favor de entidades fiduciarias, ha sido un trabajo de ir y meternos un poquito en cómo funciona el tema de esa aprobación de los negocios, cómo nos presenta el constructor el punto de equilibrio, cómo está estructurado el presupuesto, porque a veces hemos encontrado haciendo análisis que de pronto el presupuesto estaba mal elaborado y eso generaba que el punto de equilibrio pues no fuera el acorde con el proyecto que se requería. Entonces hay un poco de cositas que hemos empezado a construir para poder solventar esas posiciones. A las fiduciarias nos están exigiendo hoy que no solo pues llegó el constructor con el presupuesto y que eso es exclusivo y responsabilidad del constructor, no, nos están diciendo, no, venga, usted dele una revisada a esto porque usted es un profesional en la administración de recursos de este tipo de proyectos, entonces tiene que saber alguito allá, y por eso todas las fiduciarias las fiduciarias que siguen manejando responsablemente estos negocios, administración inmobiliaria, de recurso inmobiliario en fiducia mercantil, pues ya tienen un departamento especializado en presupuesto. Okay. Venga, revisemos ese presupuesto, que eso esté bien, que esos ladrillos sí valen eso, que ese cemento sí vale eso, que esos, ahorita que hablabas de derechos fiduciarios, porque muchas veces vienen con dotación, que las camas, que los tapetes, que los utensilios valgan eso, en el caso de los restaurantes, que son negocios interesantes, importantes, y digamos ahí exige un análisis meticuloso por parte de la fiduciaria. Y aunque me salgo del formato siempre, porque lo hago más largo, pero es que uno tiene que revisar, por eso son presupuestos, se hace con supuestos de que el ladrillo valga tanto, que el pavimento valga tanto, son supuestos de. Y una cosa es cuando arranca la comercialización del proyecto, y otra cosa precisamente cuando vamos a liberar esos recursos, se van a cumplir las condiciones de liberación de recursos, las CLR, que llamamos nosotros, para decir que dentro de esa CLR está lo del punto de equilibrio. También hay que revisarlo antes y durante el desarrollo del proyecto. Se revisa ahí que los costos sí sean, porque lo que nos pasó durante y pospandemia, incrementos en costos de construcción se subieron muchísimo, entonces eso hacía que ese presupuesto se tuviera que modificar, y por tanto ese punto de equilibrio que se había decretado en su momento o se había verificado por parte de la fiduciaria también tuviera que ser objeto de ajuste. Pero entonces me estabas hablando de cuando cambian las condiciones después de que ya se ha definido un punto de equilibrio. Eso quiere decir, cambió el precio del dólar, se ha incrementado el costo de los materiales. ¿Qué pasa con la responsabilidad de ese punto de equilibrio que se había definido antes? Si ya tenemos inversionistas dentro del proyecto con unas condiciones fijas, pero esto ahí tiene sobrecostos, ¿quién los asume? Bueno, ese es un tema que se viene manejando muchísimo en la actualidad, y es cómo los podemos manejar eso a través de lo que denominamos los imprevistos, y ese fondito de imprevistos, pero ya lo que se pone normalmente en los presupuestos, pero pues se desborda porque pues pasan cosas que no se tenían previstas. Como se nos subió el precio del hierro, ¿sí? Entonces todas esas cosas hacen que tengamos que volver a replantear la estructura de proyectos. Acuérdate que estos son proyectos que
que son sobre planos. ¿Sí? Entonces, pues el constructor normalmente trata de poner un esquema razonable para poder culminar el proyecto, pero pues en ese camino afronta demasiadas dificultades o puede afrontar demasiadas dificultades. Entonces, básicamente, pues normalmente en los contratos no se establece que eso se le va a trasladar al adquirente, pero entonces ahí es donde estamos viéndonos en unas situaciones complejas y es que nos toca empezar a renegociar precios con los adquirentes. Y tratar de plantear el tema y buscar una fórmula de acercamiento para que, si se puede, en algunos casos, ajustar ese precio. No es una tarea sencilla. El promitente comprador pues tiene, digamos que una expectativa y unos contratos firmados bajo un entendido, y pues para salvar proyectos, porque pues para tener un proyecto siniestro es mejor sentarse a hablar con la gente y decirle, venga, tocó ajustar aquí, y con los detalles de por qué, que no fue descuido, que no fue una utilización indebida de los recursos, sino que están ahí en el proyecto de construcción, se desarrolló bien el proyecto, pero pues pasaron cosas que, como dijiste ahorita, imprevistas que fueron sustancialmente importantes, y que nos cambiaron esos supuestos. Entonces se puede decir que es responsabilidad del promotor, pero un promotor responsable para poder salvar su proyecto puede negociar con los adquirientes y el adquiriente puede decir sí o no. De acuerdo. De hecho, es un tema que hemos venido manejando mucho ahorita, para intentar salvar y reflotar proyectos inmobiliarios. Cambio de promotores en algunos casos, negociación siempre con los promitentes compradores para poder ajustar el precio a las realidades, previa pues verificación de que los aspectos se cumplieron, que la plática estuvo bien utilizada, y pues darle confianza a la gente que volviendo a ese tema y haciendo esa renegociación van a poder adquirir su unidad inmobiliaria en corto tiempo. Entonces devolvámonos un poquito, porque estamos hablando de quienes compran, de los promitentes compradores y demás, y devolvámonos un poquito, y mientras se alcanza ese punto de equilibrio, ¿qué pasa con el dinero que ponen los inversionistas? ¿A dónde se va? Estamos hablando de confianza y estamos hablando de esquemas fiduciarios. Perfecto. ¿Dónde quedan los recursos? Es muy importante. Normalmente en estos esquemas hay una fase que se llama de preventas. Entonces es como una separación que hace el interesado en adquirir una unidad inmobiliaria, entrega los recursos en un encargo fiduciario de inversión en la fiduciaria. Es como una cuentica de ahorros, pero que está invirtiéndose en títulos a través de un fondo de inversión colectiva, títulos muy seguros. Esas rentabilidades normalmente están oscilando entre el 8 o el 9% efectivo anual, y esa plática está ahí en la cuentica de la persona hasta que se cumplen las condiciones de liberación de recursos, la CLR. Que mucha gente dice el punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio es uno de esos ítems de esas condiciones. Cuando llegamos a las CLR, entonces se verifica la fiduciaria, y eso tiene un término, es decir, le dicen, eso vamos a cumplir esas condiciones en 6 meses o en 8 meses. Pasan los 8 meses, si el promotor no las acredita, no dice licencia de construcción, presupuesto y flujo de caja aprobado por el interventor, punto de equilibrio, que es el tema financiero que hablamos, flujo de caja, ¿de dónde va a salir ese flujo de caja? Que los títulos del inmueble estén bien, que el inmueble no tenga ningún problema. Esas son todas esas condiciones de liberación de recursos. Si esas condiciones no las cumple el promotor en ese tiempo, se devuelven los recursos que están ahí en el encargo fiduciario de inversión, o sea, en esa cuentica que abrió el interesado en adquirir la unidad inmobiliaria, se devuelven a ese interesado en adquirir la unidad inmobiliaria con los eventuales rendimientos que esa plata haya podido generar. Normalmente, y en los últimos años, como te decía ahorita, pues eso viene funcionando muy bien y vienen siempre dando buenas rentabilidades. Entonces, pues a la persona pues lo que hizo fue un ahorrito
y se le devolvieron sus recursos con unos rendimientos financieros, además de un tema de educación financiera que estamos haciendo ahí. Listo, no pasa nada. Si su proyecto no cumplió las condiciones de liberación de recursos, las CLR, no importa, si quiere quédese ahí en su encargo de inversión con su plática rentando, y cuando vea otro proyecto, pues la asociamos a otro proyecto inmobiliario acá en la misma fiduciaria, o en otra fiduciaria se trasladan esos recursos. Sirve como una forma de ahorro. Pero si se cumplen las CLR, pues esos recursos se pasan para que sean utilizados en desarrollo del proyecto inmobiliario. Ok, entonces antes de las CLRs, eso significa que un inversionista o un promitente comprador aún no es dueño del proyecto. Entonces podríamos decir que invirtieron su dinero, se va a unos fondos, el dinero está protegido, la fiduciaria está protegiendo estos recursos hasta que se cumplen las condiciones, la CLR, y posterior a esto, ahí sí ya hacen parte de un proyecto, pero antes no, antes tienen un encargo fiduciario. Sí, antes son unos inversionistas del fondo, adherentes al fondo, con unas instrucciones que le dieron a la fiduciaria. Después de ahí ya, digamos que de acuerdo con el esquema, pero normalmente ahorita se tienen como promitentes compradores dentro del desarrollo del proyecto y se van entregando, pues la plata que están entregando es un anticipo a esa compraventa final que se va a realizar en el negocio. Y una vez cumplida la CLR, se trasladan los recursos de este encargo fiduciario al proyecto. Al proyecto, para el desarrollo del proyecto. Ok, nos adelantamos, pero volvemos a enganchar. Ya me hablaste de que no solamente la condición es plata para decretar el punto de equilibrio. Las condiciones son otras diferentes también, como tener licencias de construcción, tener como todos los permisos. Hay muchas condiciones. Me hablaste también de que puede haber un tiempo estimado. Eso quiere decir que alcanzar punto de equilibrio no es indefinido. Entonces, alguien que viene, pone su dinero en un encargo fiduciario, no es que va a esperar muchísimo tiempo. Hay un contrato que les dice cuánto tiempo van a esperar, y si en ese tiempo no se ha alcanzado el punto de equilibrio, hay prórrogas o ya definitivamente el proyecto no va. Sí, algunos contratos establecen las prórrogas, que puede haber una prórroga automática. Entonces dice 6 meses, prorrogable por 6 meses más. Entonces la persona tiene que mantener ahí los recursos hasta que se cumpla ese plazo, y si ese plazo no se cumple, si ese plazo se cumple y no se entregan esos documentos y se acreditan esas CLR, pues la fiduciaria les devuelve los recursos. Dentro de esas condiciones de liberación de recursos, pues está claro que tenemos un tema que denominamos el punto de equilibrio, que es un tema que explicaba ahorita, y es ese: tengo ventas que suman 100.000 millones de pesos y los costos del proyecto suman 100.000 millones de pesos. Estoy en punto de equilibrio. Ahí no me gano un peso. O sea, ahí el constructor no se gana un peso, no hay utilidad. Pero sí tenemos un tema, y es que estas preventas que se hacen no están fondeadas. Entonces, normalmente la fiduciaria, dentro de esas condiciones de liberación de recursos, exige un crédito constructor, o que el constructor sitúe los recursos para suplir el déficit de caja. Okay. Ya sea colocando recursos o haciendo motu propio, con sus propios recursos, el avance de obra específico. Ok. El Excel aguanta todo. ¿Es posible que un constructor logre plantear un punto de equilibrio y un flujo de caja mal calculado y que eso haga que el proyecto no salga bien? Digamos, y en eso es un tema que estamos trabajando muchísimo, como decía al principio, y es que pues las fiduciarias ya les toca, venga, verifiquemos bien estos números que nos están entregando, porque pues eso es arrastre y sale el Excel perfectamente en documentos. Realmente el negocio de la construcción, por ejemplo, se ha profesionalizado mucho, es decir, hace 10 años cualquiera era constructor. Hoy los que quedan de constructoras son muy serias y, digamos, tienen esos costos muy bien medidos en sus presupuestos. Ok. Bueno, entonces esto empata con, ¿piensas qué papel juega en esto? ¿Por qué?
porque antes de existir estructuradores fiduciarios era posible que el Excel aguantara un poquito más. Ahora con un estructurador es posible que... Y con lo que me estás contando de las fiduciarias, creo que la experiencia ha hecho que las fiduciarias se vuelvan un poco más estrictas, implementen nuevos controles y ya se limite más el que pasen este tipo de errores o Exceles mal calculados. Sí, digamos que ese filtro que hace Piensas ahí, por ejemplo, es muy importante antes de llevar el negocio a la fiduciaria. Ok. Y es, digamos, que el tratar de evitar que la fiduciaria tenga unos desgastes ahí en el tema comercial y de estructuración enormes, y el tema aquí llegue mucho más maseado para la fiduciaria. Entonces hay veces que llegan proyectos y pues se devuelven y le dicen, no, vea, revise bien ese punto de equilibrio porque está teniendo, o venga, traigamos un asesor para que le ayude a construir algo que tenga mucho sentido y que sea sustentable en un comité de negocios de una fiduciaria, porque hoy las fiduciarias en su comité de negocios empiezan a mirar unidades, cuánto cuesta, cuánto se va a recaudar, porque algunos por ahí que con malas prácticas decían la fiduciaria, no, como la fiduciaria no es responsable, no participa en la determinación del punto de equilibrio, Medio y no resultado. Le decían, no, ponga que el punto de equilibrio es del 50%. Pero pues se perdía ese concepto de punto de equilibrio, pero pues como tú decías, pues hacían que el Excel aguantara y pues por eso tenemos algunos casos donde hay unos proyectos siniestrados y que pues estamos intentando ahorita reflotarlos con lo que te decía ahorita, renegociaciones, acceso a crédito, buscando alianzas con proveedores. Hay que sacar los proyectos inmobiliarios adelante. ¿Hay algún caso mediático sonado que sea por punto de equilibrio? Que le tengas como en el radar que sea por punto de equilibrio. Siguientes preguntas. Ok. Next. Bueno, pero entonces, bueno, ya hablamos de las condiciones, ya hablamos de qué pasa si cambia el mercado. ¿Cuáles serían como esas tres claves para decir este punto de equilibrio está bien definido? Bueno, no, básicamente hay que tener a alguien experto que conozca el negocio. O sea, Piensas, por ejemplo. Sí, pero digamos que allá al interior de las fiduciarias o dentro del constructor, un financiero dedicado a la rama del tema. Por ejemplo, hemos hablado mucho de construcción, pero también tenemos otros tipos. Ahorita proyectos de construcción de parques solares. Entonces el parque solar tiene también unos temas de construcción, pero tiene unos temas de importación interesantes, importantes, que hay que definir con claridad cuánto me va a costar. Ahora hablabas del dólar, cómo está el dólar, ahorita se nos bajó bastante, pero digamos que esa fluctuación puede alterar también el proyecto y hay que tener las guardas para esos temas. Entonces es muy importante que hayan especialistas en la materia verificando, ya sea porque llegan a Piensas y el equipo interdisciplinar de Piensas los acompaña y asesora para ese fin, o que ya los tienen y también cuando llegan a la fiduciaria, pues la fiduciaria también tiene su experto. Ayer hablando que estamos construyendo un fondo de capital privado y me dijeron, listo, perfecto todo, estamos esperando el concepto de nuestros especialistas sobre toda la estructura del fondo, los activos, para ya tener la aprobación final y empezar. Digamos que, si me entiendes, se va profesionalizando mucho el negocio, hay que tener los expertos aliados en las fiduciarias. Algunas fiduciarias nos contratan a nosotros para hacer esas verificaciones, para hacer estudio de negocios que están en problemas. Entonces, está en problemas este negocio, revísenlo en Piensas y tratamos de darle soluciones y buscarles soluciones fiduciarias a esos negocios. Entonces, como que las tres claves serían tener un experto in-house o pues manejarlo muy bien responsablemente desde quien propone el proyecto, tener un experto en fiduciarias, ir a una fiduciaria que
acepte el proyecto y que acompañe con responsabilidad toda esta estructuración, y también de pronto un poco el mecanismo de salida ante imprevistos como precios cambiantes, volatilidad, dólar y demás. Tener como en cuenta todo esto sería como esas tres principales. Así es. Perfecto. Entonces, podríamos decir que el punto de equilibrio no es un requisito burocrático, estamos hablando de confianza. Exacto, es decir, esto es determinante si se entiende, pues todas las condiciones de liberación de recursos son importantísimas para la persona que esté interesada en adquirir una unidad inmobiliaria en un proyecto o que esté interesada en participar en un desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Lo primero que hay que mirar es, pues, todo el tema legal, por supuesto, y el tema financiero es básico. Es básico. Entonces, cuando tenemos punto de equilibrio, sí lo vamos a tener. Cuántas unidades tengo que vender, cuántas empanadas tengo que vender, para ya tener una claridad y un panorama financiero para el desarrollo adecuado del negocio. Cerremos con un contexto histórico. ¿Qué pasaba antes de las fiduciarias en cuanto a puntos de equilibrio, confianza en todo tipo de proyectos? Bueno, dos temas. Normalmente lo que se hacía era que una frase que utiliza una amiga y que utilizó en un ensayo que hizo, o en una ponencia mejor que hizo, y era que las fiduciarias antes, las constructoras antes construían para vender, pero a través del esquema fiduciario hacen la preventa para poder empezar a construir. Digamos que la dinámica que le da es muy importante, porque también el mercado se cerraba a unas poquitas constructoras dueñas de los bancos, que los bancos eran los dueños, o muy cercanas a los bancos con mucho músculo financiero, y eran las únicas que podían construir porque tenían el préstamo claro para construir, terminar y una vez terminado vender. Después empezamos a hacer los fideicomisos al costo, y hacíamos el club de amigos. Los amigos ponían la plática, se reunían la plática en el fideicomiso, se construía el edificio, se terminaba y cada uno se iba a vivir allá. Esto, digamos, que ha venido con esta evolución, y ahora lo que nos exige, pues esta modernidad nos exige pues muchas herramientas tecnológicas, mucha claridad con los adquirentes, con los que están interesados en adquirir las unidades inmobiliarias, pero sobre todo desde el punto de vista de la fiduciaria, mayores controles a los recursos, mayores controles operativos, a los desarrollos de los proyectos que están administrando. Ok, ya para cerrar, estamos hablando de punto de equilibrio y de equilibrio. ¿Cómo haces tú en tu vida personal para mantener el equilibrio con una agenda tan apretada, viajes y además ser papá? Complicadísimo, pero bueno, ahí se hace la tarea. Se hace la tarea. Se trata uno de combinar ahí reuniones con actividades, viajes, y es una tarea difícil, pero toca ponerle a eso también mucha disciplina. ¿Es más fácil el punto de equilibrio de los proyectos que el personal? Es más fácil un punto de equilibrio financiero que el personal, de acuerdo. Bueno, doctor Omar, muchísimas gracias. El reto de hoy era una masterclass, un tema sencillito para todos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, se suscriben, la campanita, le dan like, lo comparten con todos los que quieran más temas. Próximamente tenemos otros temas de interés. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Hoy aprendimos que el punto de equilibrio decide si un proyecto va o no va. La plata de los inversionistas está segura en la fiduciaria. Si no se alcanza el punto de equilibrio, los recursos se devuelven. Cuando se logra, los giros son por hitos y con control. Y los sobrecostos los asume el promotor, no el inversionista. En pocas palabras, es la línea de confianza de cualquier proyecto fiduciario.